Hola, ¿qué tal? Yo soy Alberto Schneider y este es el espacio de opinión y análisis de la 4TV. El día de hoy eh, retomaré otra vez mis temas, mi tema de las últimas 4 o 5 colaboraciones alrededor de la guerra en Irak. Pero básicamente vinculando la situación propiamente de Irak con relación a los Estados Unidos y tangencialmente con relación a nuestro país. Como he venido diciendo en las diferentes colaboraciones respecto a este tema, el conflicto entre Estados Unidos e Irán, ¿no? Con su proxy genocida a Israel, ha tenido, como comentaba, una serie de repercusiones más allá del impacto, digamos, económico en relación con toda la producción de hidrocarburos, fertilizantes y otros elementos indispensables en general para el mundo entero, que ha tenido una serie de repercusiones políticas, sociales, principalmente en prácticamente el mundo entero. Como decía, desde crisis políticas por la forma como Estados Unidos ha tratado a sus aliados, ¿no? Crisis políticas internas, en Japón, en Corea del Sur, en Australia, por ejemplo, y así en diferentes países, como lo comentaba antes. Pero de manera muy específica, quizás las repercusiones más importantes en términos políticos están siendo en los Estados Unidos de América, en nuestros vecinos del norte. La intención original, digamos, del gobierno de los Estados Unidos y de Israel era un cambio de régimen, ¿no? Que es, digamos, como la política que han estado siguiendo a lo largo de prácticamente todo el siglo XX después de la Segunda Guerra Mundial y hasta nuestros días, ¿no? Finalmente, Estados Unidos, después de convertirse en la potencia hegemónica o cuasi hegemónica en el mundo, ¿no? Construyó, digamos, toda una estructura eh, digamos, paralela a su poderío militar y económico, es decir, el poderío militar dado por su inmensa fuerza, de su inmensa fuerza aérea, de su fuerza naval, de su infantería, y la construcción de bases e instalaciones diversas militares en alrededor de 800 puntos en todo el planeta. Con eso Estados Unidos logró, digamos, tener una capacidad de acción inmediata en cualquier rincón del planeta. Eso por un lado. Por otro lado, el poder económico que le dio el dólar, sobre todo después de Bretton Woods en 74, cuando se elimina el patrón oro, y por lo tanto se le quita, digamos, una base material que sustentaba la producción de dinero. Estados Unidos elimina el patrón oro y entonces a partir de entonces puede imprimir dinero pues de acuerdo con sus propias necesidades, ¿no? Sabemos que hoy la deuda de Estados Unidos es monumental, es brutal, representa pues como 1.3 veces su Producto Interno Bruto, y consideramos que Estados Unidos tiene el mayor Producto Interno Bruto del planeta. Probablemente Rusia ya esté, China ya esté a la par, pero bueno, aún así se sigue considerando Estados Unidos como el país con el mayor Producto Interno. Eh, Sin embargo, su deuda rebasa su Producto Interno, pero en Estados Unidos, digamos, en las élites norteamericanas parecen no importarles, aunque muchos economistas han prendido los focos de alerta y de alarma por la crisis política y económica que está generando esa deuda al interior de los Estados Unidos y que en algún momento dado pudiera estallar
y generar una crisis de dimensiones masivas. Finalmente, esa deuda vía los dólares, vía las deudas soberanas de los países, del resto de los países en el mundo, prácticamente acreditadas todas en dólares, resulta que el resto del mundo de alguna manera termina pagando parte de la deuda norteamericana. Entonces, digamos, bajo esos pilares, Estados Unidos construyó su hegemonía y ahora vemos cómo a partir de una guerra totalmente asimétrica, ¿no?, entre quizás las dos potencias, las dos mayores potencias militares del mundo, Estados Unidos e Israel, ¿no?, aunque Israel finalmente en realidad representa una especie de casa chica de la oligarquía norteamericana, ¿no? Como un enclave colonialista enclavado en el corazón del mundo musulmán. Sin embargo, pues es como una especie de Frankenstein, ¿no?, que cada vez resulta más difícil de controlar para las élites gobernantes de los Estados Unidos y que se ha convertido quizás en su contrario. Pareciera en un momento dado que el gobierno israelí controla más al gobierno norteamericano que el norteamericano al israelí. Y esto quedó dibujado de una manera bastante clara justamente con la guerra en Irán, cuando las negociaciones entre Estados Unidos e Irán se estaban llevando a cabo en Omán, y finalmente Estados Unidos, por intercesión de Israel, bombardea y asesina a los negociadores iraníes que estaban sentados a la mesa con los negociadores norteamericanos. Posteriormente repitieron el esquema con las negociaciones que impulsó el gobierno de Pakistán. Si bien en esta ocasión no hubo tal asesinato ni intento de asesinato, sí hubo la interferencia directa de Benjamin Netanyahu en las conversaciones entre Irán y los Estados Unidos. J.D. Vance, el secretario de Estado de los Estados Unidos, reconoció que después de más de 20 horas de negociaciones entre las dos comitivas, finalmente reconoce J.D. Vance que mantuvo informado de los avances o de los avances de las negociaciones a Benjamin Netanyahu. Y en un momento dado, si recordemos, ya ven que Trump publica en su red social Truth, continuamente está publicando, posteando anuncios y señalamientos y amenazas y demás. Trump publicó un tweet que resultó, digamos, o un post, una publicación que resultó un tanto extraña porque daba a entender que estaba aceptando las condiciones que había establecido Irán para suspender, para detener la guerra. Básicamente eran 10 puntos, 10 condiciones iraníes en relación con el alto al fuego y la posibilidad de terminar con el conflicto armado. Es bastante relativo a hablar de conflicto armado cuando en realidad estamos hablando de una guerra de intervención colonialista e imperialista sobre un país que no tienen las capacidades militares o aparentemente no tenían las capacidades militares para hacerle frente a estos dos grandes poderes. Básicamente las condiciones de Irán pues simplemente son condiciones que cualquier Estado soberano con un poco de dignidad estaría planteando, y uno es terminar absolutamente la agresión, que Estados Unidos le otorgue garantías a Irán de que no va a ser atacado en el futuro,
que Irán va a continuar con su programa de enriquecimiento nuclear para fines civiles, ¿no? Y volvemos a recordar que en Irán no solo existe una fatwa que prohíbe la producción de armas nucleares, químicas y biológicas, sino que también Irán es signante, signatario del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, cosa que no lo es Israel. Entonces, y lo cual hace que Irán sea sujeto de inspecciones continuas y permanentes por parte de la Asociación Internacional de Energía Atómica, que es el organismo internacional responsable de darle seguimiento y curso a este tratado de no proliferación. Por supuesto que Irán no va a permitir, no va a renunciar al desarrollo de tecnologías nucleares para usos médicos, para usos industriales diversos, etcétera. El otro punto central es la eliminación de todas las sanciones económicas que como recordaremos, han sido impuestas desde hace más de 40 años a Irán y que además se recrudecieron en el momento o previo al comienzo de esta siguiente fase de la guerra, que ya lleva poco más de mes y medio. Terminar con la implicación de la Agencia Internacional de Energía Atómica en los crímenes militares que ha cometido Israel en contra de Irán. Recordemos que el director de la Agencia Internacional de Energía Atómica utilizó sus visitas de inspección a Irán para proporcionarle a Israel la ubicación, la identidad y la ubicación de los principales científicos nucleares israelíes, para lo cual, y a partir de lo cual Israel pudo convertirlos en blancos. Como sabemos, Israel ya asesinó a un buen número de científicos nucleares iraníes, cuyos datos e identidades fueron proporcionadas por el propio director de la Agencia Internacional de Energía Atómica a Israel. Así que finalmente lo que está planteando Irán es que esa institución que supuestamente sirve para mantener el control de los activos nucleares en el mundo, pues resulta que se comportó como un operador del ente genocida israelí. El otro punto fundamental es la retirada de Estados Unidos de todas las bases e instalaciones militares que tenga en la región, desde Pakistán, Afganistán, Turkmenistán, Siria, Arabia, Qatar, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Omán, y cuando menos hasta ahí, pero empezaron también, dado que justamente por la destrucción que realizó Irán en algunas de esas instalaciones, empezaron a usar instalaciones que están incluso del otro lado de la península arábiga, en Sudán, en Eritrea y en otros puntos de la región. Entonces, Irán exige que Estados Unidos elimine todas esas bases y retire sus tropas. Por ejemplo, en Irak también, en Irak y en Kuwait, desde donde también ha sido atacado Irán. El gobierno iraní reafirma su absoluta decisión de controlar el estrecho de Hormuz, dado que son aguas territoriales de un lado de Irán y del otro lado de Omán. Y Irán reafirma su derecho al control y a la soberanía sobre esas aguas territoriales.
terminar con todas las sanciones que el propio Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas le impuso a Irán, pagar compensaciones a Irán por los daños causados, tanto en términos de infraestructura civil como de vidas humanas, ¿no? Y finalmente terminar con todo tipo de agresión en contra del Líbano. Recordemos que Israel invadió Líbano ya en 1982, fue una de las primeras incursiones terriblemente violentas, terriblemente brutales en contra de la población civil de Líbano en 1982, y es a raíz de esa invasión israelí contra el Líbano que surge Hezbollah. Hezbollah surge como una respuesta a la invasión colonialista del ente genocida israelí en Líbano. Y desde entonces Hezbollah se ha mantenido como la resistencia armada contra Israel, por encima incluso del propio gobierno constituido legal libanés, que no es más que un títere del gobierno norteamericano y por lo tanto del gobierno israelí. En estos momentos, por ejemplo, que Israel ha ocupado una buena parte del sur del Líbano, básicamente marcando una nueva frontera israelí en lo que se conoce como el río Latani, que es un río que cruza el Líbano prácticamente de manera horizontal del Mediterráneo hasta Siria, y Israel avanzó hasta el río Latani y ya lo considera como territorio israelí, incluso ya está comenzando a edificar sobre las ruinas de los pueblos que ha arrasado al estilo Gaza, ¿no? O sea, es decir, la absoluta destrucción de toda infraestructura civil, social, personal, particular, en toda la región sur del Líbano. Ahí sigue encontrando una resistencia terrible, una resistencia heroica por parte de Hezbollah, con recursos relativamente limitados, pero que no han dejado finalmente también de sorprender al mundo y particularmente a los israelíes, porque de manera estratégica Hezbollah ha ido administrando de una manera muy inteligente sus recursos, sobre todo balísticos, que es con lo que principalmente ha podido defender el territorio libanés contra el gobierno libanés y el ejército del Líbano, formal, el ejército, digamos, constitucional del Líbano, que sirve como punta de lanza del ejército israelí. ¿Qué hace el gobierno libanés? Sirve de punta de lanza, avanza antes que las fuerzas israelíes y desaloja a la población de sus casas, de sus pueblos, de sus ciudades, para dejar el campo abierto para que las fuerzas de intervención israelí puedan ocupar el territorio. Ese es el papel que ha estado jugando el gobierno formal del Líbano frente a la resistencia de una fuerza, pues que, una fuerza de resistencia popular. Sí, sin duda alguna, y con, pues si no lo oculta nadie, con todo el apoyo de Irán, porque también la población, o una parte de la población, una parte importante de la población libanesa, es también musulmana chií o chiita, como lo es el régimen del Ayatollah Khamenei. Entonces, esta avanzada de Israel sobre el Líbano es uno de los puntos estratégicos de la propuesta de paz que pone a consideración Irán ante los Estados Unidos, y a lo cual en principio Trump parecía haber aceptado. En esta publicación, como dije, en sus redes sociales, cuando menos
deja entrever que estaría dispuesto a aceptar estas condiciones. Por supuesto que mientras se llevan a cabo las conversaciones, estas 21 horas que alega J.D. Vance que duraron las negociaciones en Islamabad, en Pakistán, resulta que hacia el final, y de hecho es el punto de quiebre, es decir, ahí concluyen las negociaciones, es cuando el Benjamin Netanyahu le dice a J.D. Vance que de ninguna manera Israel va a aceptar absolutamente ninguna de estas condiciones eh, de Irán. En ese momento terminan las negociaciones y J.D. Vance, junto con Jared Kushner y el otro personaje, Witkoff, se retiran de las negociaciones y regresan a los Estados Unidos. En ese momento, paralelamente, Israel vuelve a bombardear Líbano, violando el cese al fuego que le había impuesto Donald Trump, y aunque digamos a una escala menor, las hostilidades han continuado en el Líbano, aunque de manera formal no se haya concluido el alto al fuego pactado. Entonces, todas estas repercusiones están teniendo un impacto muy negativo para la administración de Donald Trump. Actualmente hay al menos alrededor de 50 representantes en el Congreso de los Estados Unidos que están impulsando una medida para el impeachment de Donald Trump, es decir, para quitarle la inmunidad presidencial y, por supuesto, retirarlo del cargo y someterlo a proceso penal por una infinidad de delitos, desde la violación a la Constitución Política de los Estados Unidos, como a cuestiones muy específicas que sabemos que Donald Trump ha ordenado realizar y que constituyen por sí mismos delitos de lesa humanidad. Esto no había, digamos, caminado, sino hasta que en Estados Unidos crece la demanda en contra de Donald Trump y de manera muy particular en contra de continuar con la guerra de Irán. En Estados Unidos, tradicionalmente, prácticamente en todas sus guerras posteriores a la Segunda Guerra Mundial, lo que hacía el gobierno y todo el aparato de lo que le llaman allá el soft power, ¿no? El poder blando, el poder suave, que son Hollywood, las televisoras, los académicos que comentan de política afines al gobierno, todo este aparato, digamos, de propaganda extraordinario que han desarrollado los norteamericanos a lo largo de 70, 80 años después de la Segunda Guerra Mundial, aunque ya venía desde antes, ¿no? Estos mecanismos de propaganda dirigida vienen incluso desde principios del siglo XX, ¿no? Los ingleses desarrollaron estrategias muy eficaces, digamos, de control social en relación con las acciones del gobierno. Entonces, Estados Unidos, desde la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, etcétera, primero con el soft power, con el poder blando, creaba, digamos, las condiciones para que la sociedad en general de Estados Unidos aceptara y apoyara las acciones militares del gobierno en turno. Lo hicieron en Corea, lo hicieron en Vietnam, lo hicieron en Afganistán, en Irak, no se diga, ¿no? Y así, digamos, operaron para tener siempre, digamos, el apoyo social frente a sus acciones militares. Y cosa que, bueno, normalmente lo que iba pasando es que conforme avanzaban las hostilidades y la guerra no duraba 3 días, como habían dicho, sino 20 años, ¿no? Como la de Vietnam o la de Afganistán, pues resulta que iban perdiendo apoyo popular. Esta guerra contra Irán es la primera guerra que inicia Estados Unidos sin haber construido el consenso social
y político necesario digamos, concitar el apoyo de la población de los Estados Unidos. Donald Trump lanza los ataques a Irán en contra de digamos, de la voluntad popular expresada vía encuestas. Como sabemos, Estados Unidos hace encuestas de todo y para todo. Entonces, en Estados Unidos resulta importante en la toma de decisiones cuál es la percepción que tiene la población, o había sido importante durante décadas esta cuestión. En esta ocasión, Estados Unidos lanza una guerra sin tener, digamos, ningún respaldo, sin haber construido el caso frente a la sociedad, y de momento, de entrada, la sociedad norteamericana en general rechaza la guerra contra Irán, y conforme ha ido avanzando en este mes y medio más o menos de guerra, el pequeño apoyo que tenía al principio, porque sigue teniendo, digamos, cierto apoyo, se ha ido reduciendo dramáticamente. Hace un par de días, CNN, la cadena de televisión CNN, la cadena de medios CNN, publica una encuesta que ubica a la población de jóvenes, ¿no? Hasta los 29 años, que prácticamente solo el 15% de ese sector de población apoya hoy la guerra de Irán. Entonces, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos está haciendo agua por varios lados. En términos del apoyo social, digamos que nunca lo tuvo realmente, o cuando menos en una masa suficiente como para justificar la guerra, sino que ahora ha perdido de manera brutal el apoyo que tiene. De la misma manera, por ejemplo, ayer, un grupo bastante numeroso de veteranos de guerra se manifestó en el Capitolio en contra de la guerra de Irán y acusando a Donald Trump de violar la Constitución y de emitir órdenes ilegales al ejército de los Estados Unidos. Todos fueron detenidos, van a ser o están siendo acusados bajo las leyes de terrorismo, y vamos a ver qué sucede, porque si algo tiene la sociedad norteamericana es un gran respeto, una gran admiración, aunque sea un poco de dientes para afuera, porque también sabemos que la condición de vida de muchos veteranos es verdaderamente miserable, pero digamos como que en términos generales la sociedad norteamericana aprecia y quiere a sus veteranos de guerra. Este hecho que sucedió ayer va a tener consecuencias muy importantes en la definición política de los Estados Unidos, sobre todo tomando en cuenta que en noviembre hay elecciones. Este es el punto, digamos, donde podemos, digamos, relacionarlo con nuestro país. Como decía yo, y lo he dicho un par de veces, México tiene condiciones insuperables, inmejorables en su relación con los Estados Unidos. Tiene una ventaja estratégica radical, o tiene varias ventajas estratégicas frente a los Estados Unidos. La crisis económica generada por el mismo gobierno de Estados Unidos con la imposición de tarifas absurdas al medio planeta o al planeta entero, ha tenido repercusiones inmediatas en la economía norteamericana y en ciertos sectores muy importantes en la economía norteamericana: los servicios, la alimentación, la construcción, pero también, y sobre todo a partir de la guerra con Irán, está teniendo repercusiones que no se notan en momento de manera inmediata, pero que sí tienen repercusiones, digamos, ya en términos de las expectativas en ciertos sectores fundamentales de la economía norteamericana, y básicamente tienen que ver con todas las empresas tecnológicas vinculadas con la inteligencia artificial y otro tipo de sectores como la producción de microchips y demás. En parte por
la vinculación de estas empresas tecnológicas en los crímenes de lesa humanidad que se han cometido tanto por Israel como por Estados Unidos, como por la falta de eficacia. O sea, muchos sectores de los Estados Unidos se están dando cuenta que todo esto que les han vendido de la invulnerabilidad de sus sistemas tecnológicos militares, resulta que no ha sido tanta, ¿no? Irán en ese sentido ha sido un parteaguas en esta guerra asimétrica. Irán le ha demostrado al mundo que ni Israel ni los Estados Unidos son invencibles, que ni Israel ni Estados Unidos tienen la mejor tecnología militar del mundo, y que han sido incapaces, digamos, de desarrollar. Si bien tienen desarrollos extraordinariamente complejos y verdaderamente asombrosos, finalmente ni ese desarrollo es tan invulnerable, ni es tan eficaz, ni tan efectivo frente a un poder tan disminuido como es el poder militar iraní. Entonces, esto ha traído, digamos, un terremoto en términos políticos, económicos y sociales en relación con estas empresas que son como la punta de lanza del tecnocapitalismo que está impulsando las élites financieras mundiales. Finalmente, todo el gran conglomerado financiero mundial, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, en fin, todas las instancias que han promovido la hegemonía o que han sido los pilares de la hegemonía norteamericana están siendo dañadas en sus pilares fundamentales. Entonces, las repercusiones de esta guerra en los Estados Unidos son de dimensiones incalculables y tenemos dos fases. Una, la negociación del Tratado de Libre Comercio con México y Canadá, por un lado, y por otro lado, una presión política brutal de un sector cada vez mayor de la sociedad norteamericana en contra del gobierno de Donald Trump y digamos, una rebelión incipiente dentro incluso de las propias filas de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Hace unos días, el fin de semana, un analista, ex analista de la CIA, ex Boina Verde, un agente que ha tenido una experiencia brutal en la inteligencia y la contrainteligencia norteamericana, desde Vietnam hasta Afganistán e Irak y otras zonas de Medio Oriente, Siria, aunque también en Centroamérica, cuando el escándalo Irán-Contras. Este analista, Larry Johnson, afirmó el fin de semana que durante los ataques a Irán, este supuesto rescate de un soldado que cayó en un avión y demás, en el cual Irán derribó a 2 de los aviones más modernos de guerra de los Estados Unidos. Lo que dice Larry Johnson es que Donald Trump en el cuarto de guerra perdió totalmente los estribos y intentó activar los protocolos nucleares. Fue detenido incluso, dice Larry Johnson, que fue detenido incluso físicamente por el jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos y le impidió a Donald Trump que activara los protocolos nucleares. Esto lo afirmó, como le dije, Larry Johnson en un podcast que está teniendo una audiencia millonaria, ¿no? Cada entrevista la ven varios millones sobre todo norteamericanos, pero se ve en todo el mundo. Y en los días siguientes, esto fue el sábado, el viernes, perdón, en los días siguientes hasta el día de hoy, martes 21, ha sido confirmado ya por 2 fuentes, incluso una de ellas directamente vinculada con el alto mando del ejército norteamericano. Es decir, que Donald Trump está en una situación gravísima
¿no? Incluso hablan de inestabilidad emocional por la enorme presión que está teniendo, por un lado, del lobby sionista, de los grandes capitales financieros internacionales para que continúe la guerra, por otro lado, por los poderes de los países árabes que tienen inversiones inmensas, inmensas en todas las empresas de inteligencia artificial norteamericana. Prácticamente la inteligencia artificial, las grandes empresas en Silicon Valley, están financiadas por el dinero de los petrodólares de los países árabes productores de petróleo que están viendo desaparecer sus activos de manera muy rápida y por lo tanto están afectando las inversiones en este tipo de empresas. Al mismo tiempo, empresas como Palantir dan a conocer una publicación, un libro escrito por su dueño, el principal dueño, Alex Karp, un psicópata absoluto, que pretende crear un gobierno mundial muy en la línea del Foro Económico Mundial, de crear un gobierno mundial tecnológico, ¿no? Donde todo ciudadano va a ser controlado a través de un chip no intravenoso, pero sí que te van a meter en el cuerpo y con eso te van a controlar desde tu salud hasta tus gastos cotidianos. Y que bueno, esa es parte de la plataforma, digamos, ideológica de estos grandes capitalistas que están conduciendo al mundo por una senda verdaderamente terrible y peligrosa. Otro de los planteamientos en su documento es que Alemania y Japón deben de volver a convertirse en las potencias militares que fueron en 1940, ¿no? Y recordemos nada más que Japón solito, en su invasión a China, mató alrededor de 25 o 30 millones de chinos, ¿no? Y una masacre similar cometió años antes, cuando su invasión a Rusia. Entonces, tanto Alemania como Japón son dos potencias que se han caracterizado por su estamento, digamos, imperialista y verdaderamente criminal en el mundo. Bueno, pues para Alex Karp y Palantir, que es ahorita una de las empresas insignia de toda esta tecnología de drones automatizados que alimentados con inteligencia artificial, deciden y designan a los blancos a ser eliminados. Totalmente autónomos, y bueno, Alex Karp es el dueño de esta empresa y que pondera como la solución para los problemas del mundo lo que el Foro Económico Mundial ha estado ponderando desde hace ya varios años y que es eliminar a 6.500 millones de habitantes de la Tierra, porque de acuerdo con sus planteamientos el mundo solo puede admitir la vida de 1.500 millones de personas, porque supuestamente los alimentos, el agua, el aire y demás solamente alcanzan para darle una buena vida a 1.500 millones de habitantes, y recordemos que el planeta tiene actualmente alrededor de 8.500 millones. Entonces, esta es la mentalidad de estas personas que impulsan la guerra contra Irán, que impulsan el genocidio en Gaza, que impulsan el genocidio en Ucrania, porque no olvidemos que Ucrania al día de hoy, de 2022 al día de hoy, ha perdido ya alrededor de 2 millones de ciudadanos en hechos de guerra y alrededor de 7 millones más que han huido de Ucrania sobre todo a partir de 2014, cuando en realidad empezó la guerra en Ucrania. Entonces, todos los genocidios que estamos viendo al día de hoy en tiempo real, no solo en Gaza, no solo en Cisjordania, no solo en Líbano, no solo en Sudán, en el Congo, en Eritrea, en Somalia, sino en Ucrania. Y de esto es poco lo que se habla y es poco lo que se dice. Entonces, en este contexto,
donde Estados Unidos se está resquebrajando en términos económicos y políticos y sociales, ¿no? Lo del ICE contra la población latina y particularmente contra los mexicanos está también generando conflictos sociales graves, ¿no? Frente a eso, la estabilidad de nuestro país, el ser considerados en el mundo entero, y uno puede revisar la prensa internacional en relación, por ejemplo, con la visita de Claudia Sheinbaum a Barcelona, la buena prensa que tiene nuestro país, la buena acogida y el aprecio que se tiene como nación, una de las primeras naciones más atractivas para la inversión extranjera directa. Frente a eso, Estados Unidos está en una crisis de la cual difícilmente se va a levantar y con su posible elección de medio término, probablemente existen muchas posibilidades de que el gobierno de Trump no termine su periodo constitucional. Esperemos que el gobierno mexicano, y confío en que sí lo tiene, las habilidades necesarias y el colmillo necesario para hacer una negociación favorable a nuestro país y sobre todo mantener esta postura de soberanía y de independencia que el mundo entero le está reconociendo el día de hoy. Eso es todo. Muchas gracias.